Bueno amigos, empezamos la segunda hora de Así habló Jehová con el tema del engaño de David al Saba. Trata el enemigo de engañar. Tiene engañado a todo el mundo, inclusive a los cristianos. Así que ya hemos visto en temas anteriores, en estudios anteriores, varias cosas de esto. Así que le voy a pedir a mi esposa que dé los medios de comunicación y empezamos con el tema. Como no, entonces estamos así habló Jehová @live.com para el correo electrónico, así habló Jehová @live.com. Estamos en Facebook, la página es Así habló Jehová. Para comunicarte con nosotros, el teléfono de la radio es 4232-9190, 4232-9190. Y salimos por internet en www.fm-delmediosocial.es.tl. Bueno, empezamos entonces este estudio con antecedentes en la Biblia y muchos pensarán de que lanzar es un mandato del Señor. Sí, porque varios versículos de la Biblia lo dice. Empecemos con Salmo 149, versículo 3. Como no, estamos entonces en Salmo 149, versículo 3, que dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Bueno, es un mandato del Señor, alabarlo a él con danza. Estamos haciendo un antecedente de que danzar es bíblico, no estoy diciendo de que no se puede danzar. Sí, hay que danzar, ¿no? Pero ¿cuál es el momento? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El Señor quiere que lo alaben a él con danza. El versículo 6 de 149 de Salmos: exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Bueno, hay que exaltar, no hay que sea una espada material, ¿no? Una espada, ¿no? Con un cuchillo o algo así, no. Acá dice: exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. ¿Qué es la espada de 2 filos? Es la palabra de Dios. O sea, hay que exaltarlo, alabarlo a él con la palabra de Dios, con su palabra, ¿no? Muchos lo exaltan y gritan cualquier cosa y bueno, puede ser válido o no, pero lo verdadero es con la palabra de Dios, exaltarlo. Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32. Estamos viendo los antecedentes de las danzas. Éxodo 32. Y nos va a decir muchas cosas. La Biblia nos dice muchas cosas, hay para todos los temas. Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19. Versículo 19 dice: y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Bueno, así como hay que danzar para Dios, para Jehová, también existen las danzas en contra, ¿no? Es decir, podemos danzar por un ídolo, se puede danzar por una imagen, por cualquiera. Entonces hay que tener presente por quién danzas, ¿no? ¿Por qué danzas? Porque la danza simplemente significa un baile. Dirán acá en castellano, en el español, idioma español o castellano, que son diferentes. Danzar es muy diferente que bailar, pero en otros idiomas es la misma palabra, ¿no? Dancing, en inglés, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? Bailar y danzar. Acá que le buscamos la vuelta, que no, yo no bailo, sino danzo. Y nos hacemos nuestro propio mundo, y no, tiene que ser un mundo global. Todos tienen que estar de acuerdo.
viene un americano o viene un inglés y dice danzar y bailar, ¿qué es eso? Es lo mismo, es lo mismo. Amigos, hermanos, es lo mismo danzar que bailar. No, pero bueno, no puede tener opinión, pero es lo mismo, es lo mismo. Entonces, acá se danzó por un ídolo, se puede danzar. Entonces vamos a ver otra danza famosa en el Nuevo Testamento que está en Mateo 14. Esa danza que hizo una mujer en Mateo 14. Estamos viendo antecedentes de la danza, que puede ser para bien o para mal, o puede ser para algo específico. Entonces, Mateo 14, Mateo 14, 6. Dice en Mateo 14, 6: pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. La Biblia no miente. Acá danzó. Se ha podido poner bailó, pero danzó, es una danza que hizo Salomé a su padrastro, tío, es la hija de Herodías, danzó para Herodes. Entonces, la danza no es exclusivo para Jehová, pero se puede danzar para otro. Salomé danzó para Herodes. Entonces, la Biblia está diciendo que se puede danzar para uno o para el otro. No miente, hay que creer en la Biblia. Si no me creen a mí, crean en la Biblia. Y esto está en el paralelo Marcos 6. Si nos vamos al paralelo Marcos 6, Marcos 6, Marcos 6, 22, dice alguna cosa más, a ver, algún detalle. 6:22 dice: entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Bueno, acá vemos que Salomé danzó a Herodes. Bueno, seguimos entonces con este tema y estamos viendo que la danza es para todos, no hay diferencia, o para bien o para mal se puede danzar, no es exclusivo de uno. Y también hemos visto de que significa lo mismo que bailar. No, el nombre viene de... Seguimos entonces. Vayamos al centro, ¿no? Al centro de todo, que está en Primera de Crónicas. Y en Primera de Crónicas es donde empieza todo lo de David danzaba. Primera de Crónicas 15:29. Primera de Crónicas 15:29 dice, ¿no?, que introduce a lo que vamos a ver después sobre la danza. Primero de Crónicas 15:29 dice: pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. ¿No? Entonces acá vemos que menospreció en su corazón la esposa de David, que es la hija de Saúl, Mical, que miraba por la ventana que David saltaba y danzaba cuando
estaba el arca del pacto de Jehová. Bueno, hubo una llamada. Así es, Eddie, es una llamada de Pedro Domingo Sandoval, de siglo XX. Estaba escuchándonos y bueno, algunas cosas le gustaron, otras un tanto polémico, pero bueno, buena la charla, dice Pedro. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, tienen algunas dudas que después por ahí al final del estudio podamos aclarar. Pero sí, lo que sí no somos testigos de Jehová, te aclaro, Domingo. Pedro Domingo. Así que no. Claro, el nombre viene de Zacarías 14, no, Zacarías 7, 8 y 9, ¿no? Viene el nombre de ahí, así que así habló Jehová de los ejércitos. Entonces tiene un mensaje largo, ¿no? Esos 2 versículos, y ahí viene el nombre. Siempre nos preguntan por qué utilizamos el nombre Jehová. Claro, porque en el Nuevo Testamento no se utiliza el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Que quiere decir eterno. El eterno, el que existe por sí mismo, ¿no? Entonces elegimos ese nombre y de vez en cuando decimos que no somos testigos de Jehová, ni procedemos de ahí tampoco, ¿no? No tenemos escuela de ellos tampoco, así que no nada que ver. ¿Cuál sería entonces nuestra denominación, digamos? Evangélico, no tanto como bautista ni llegando a pentecostal, ¿no? En un término medio, digamos. Sí, digamos, un término medio. Entonces, fuimos a iglesias, ¿no? Y bueno, lo que se decía dejaba pensando, y después se estuvo estudiando en la Biblia, y si era cierto o no, como hacían los de Berea, que cualquier cosa verificaban en la Biblia cuando hablaba Pablo, así que es un mandato de Dios verificar todo. Exacto, para que no se desvirtúe la palabra de Dios, ¿no? Y también si tenés curiosidad por ver otros estudios de esta serie de estudios que se ha hecho de una iglesia secuestrada por el diablo, los podés ver en YouTube. Están ahí muchos videos de programas anteriores, así que para que se te vaya aclarando el panorama de qué va este programa, ¿no? Que ya son 6 años en el aire. Y bueno, seguimos con el estudio entonces de David Ansaba. David Ansaba, sí. Estuve leyendo Primera de Crónicas 15:29. Es un versículo que lo leí ahora, y Primera de Crónicas 15:29. Voy a pedir a mi esposa que lo vuelva a leer. ¿Cómo no? Entonces estamos en Primera de Crónicas 15, versículo 29, que dice: Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hijo de Saúl, mirando por una ventana, vio el rey David que saltaba y danzaba, y lo menospreció en su corazón. Bueno, aquí se puede pensar, ¿no?, que lo menospreció porque danzaba y saltaba, ¿no?, delante del arca. Pero viendo bien, no era así que lo menospreció porque danzaba y saltaba. Eso se va a confirmar más adelante, sino la forma como danzaba y saltaba. Por eso lo menospreció Mica. O sea, menospreció que no le pareció bien, digamos, ¿no? Sería la palabra, ¿no? Que no le pareció bien, que no le gustó. Que no le gustó cómo saltaba y danzaba. ¿No? Muchos dicen que lo miró mal porque danzaba al arca. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Sino la forma como danzaba. Eso se va a ver después. Ahora vayamos a 2 de Samuel 6. Segunda de Samuel, está anterior. Sí. ¿No? Y vamos a leer de corrido, versículo por versículo. Segunda de Samuel 6, versículo 5. Segunda de Samuel 6, versículo 5
dice: Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Bueno, recuerden que no había templo, no había templo en ese momento, y todo se hacía afuera, y el arca estaba en una carpa, por decirlo así, ¿no? Y todo se hacía alrededor de eso, a la intemperie. Entonces acá David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, o sea, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Entonces acá David danzaba, ¿no?, a la intemperie, no en el templo, porque no había. No existía en ese momento. ¿No? O sea, él al aire libre danzaba. Bueno, seguimos entonces, versículo 12 al 14. Segundo Samuel 6, del 12 al 14 dice: Fue dado aviso al rey David, diciendo: Jehová ha bendecido a la casa de Obed-Edom, ¿no? Obed-Edom, y todo lo que tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obedón a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un edod de lino. Un efod. Sí. Bueno, se le avisó a David, ¿no? Se le dijo de que Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom, porque anteriormente, ¿no?, si ustedes leen, estaban llevando el arca, ¿no?, a donde estaba David, y Usa, ¿no?, el versículo 6 dice que Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se extendió contra Usa, y le hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Entonces, al ver esto, tuvieron miedo de que pase algo y pudieran agarrar el arca y muera la gente, ¿no? Entonces, David también tuvo miedo, ¿no?, y lo dejó en la casa de Obed-Edom. Entonces prosperó Obed-Edom, y después llevaron el arca a Jerusalén. Entonces ahí le dijeron a David que ya estaba llegando, ¿no? David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de este señor Obed-Edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Él hizo un sacrificio para Jehová. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Bueno, David danzaba con toda su fuerza, ¿no? Él hacía una danza, ¿no? Tal vez a muchos les parecerá de que si yo digo bailar, ¿no?, les ofenda, ¿no? Ese es en el castellano. En inglés y en otro idioma, esa es una sola palabra. Claro, bueno, tenemos la riqueza del idioma castellano, ¿no?, que tenemos muchos sinónimos. Pero en otros idiomas son una palabra para... Es una palabra para decir esto. Exacto. Entonces, como nosotros vivimos acá en el idioma castellano, muchos se ofenden por eso, seguramente, ¿no? No puede decir que bailó si es danzar. La Biblia dice danzar, pero ya vimos que Salomé danzó, y se danzó para un ídolo, ¿no? O sea que no es exclusivo de danzar para Jehová, no es exclusivo para eso, ¿no? Se puede bailar también, en estos casos.
hacemos la diferencia en el castellano. En otro idioma no existe esto, lo que digo, ¿no? Bueno, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Bueno, hablando mal y pronto, con una falda. Tenía una falda, David. Tenía como una sotana y una falda abajo, ¿no? Que le tapaba las piernas. Bueno, es un efod de lino, eso es lo que quiere decir, ¿no? Bueno, seguimos del 15 al 16, por favor. ¿Cómo no? Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bueno, toda la casa de Israel, ¿no?, y David conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Acá se puede hacer una diferencia, ¿no? La casa de Judá, la casa de Israel, ¿no? Acá en este caso la casa de Israel involucra todo, involucra la casa también de Judá, o sea, todo Israel estuvo ahí, todo Israel, ¿no? Porque si David era de Judá, era de la casa de Judá, es lógico que esté ahí, ¿no? La casa de Israel también, o sea, acá no hubo esa división, no hubo la división en su nieto, en su nieto Roboam hubo la división de la casa de Israel con la casa de Judá. Acá no había esa división, todo era uno. Todavía estaba unido. Todo era Israel o la casa de Israel, estaba unido, ¿no? Entonces, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Había música, ¿no? Y había gritos de júbilo, de algarabía, y danza, ¿no? Por supuesto. Versículo 16. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Bueno, a diferencia del versículo de Primera de Crónicas 15, 29, acá parecería, ¿no?, de que vio por la ventana a rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, ¿no?, y le menospreció en su corazón. Parecería que lo menospreció en su corazón porque saltaba y danzaba delante de Jehová. Pero versículos posteriores van a decir que no es así, que no es porque le menospreció porque danzaba y bailaba delante de Jehová, sino que la forma como danzaba y saltaba. Eso es lo que se refiere, es lo que se entiende. Claro, no era porque danzara en general, sino por la actitud que tenía David en ese momento. Sí, exactamente. Mical lo menospreció no porque danzaba a Jehová, sino la forma, el estilo, cómo lo hacía. Vamos a ver después esto. Versículo 17, por favor. Seguimos en Samuel 6, según de Samuel 6, versículo 17 dice: metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocausto y ofrenda de paz delante de Jehová. Bueno, acá hubo sacrificio, ¿no?, y ofrenda de paz. Cuando se hacen sacrificios siempre es un buey engordado, ¿no?, un cordero, ¿no?, siempre es carne. Cuando hay alegría, cuando hay ofrenda de paz, ofrenda de alegría, siempre es carne lo que comen, porque lo que ofrendan no lo queman todo, sino lo consumen ellos y bueno, y lo comen, ¿no? Lo comen. Entonces,
sé que hay muchos cristianos de que son vegetarianos, ¿no? Y no comen carne, pero realmente comer carne te da alegría, ¿no? Es para sentirse bien, un poco de vino, no hace daño, un poco nomás, no mucho, ¿no? No estamos fomentando el alcoholismo, ¿no? Por si acaso. Solamente medio vaso, un vaso, bueno, de zumo, no es que botella entera para ti solo, ¿no? Para vos solo no. Es un poco, y comer carne como que te alegra, ¿no? Porque te llena, digamos, ¿no? Llena, Estás sí. Barriga llena, corazón contento, ¿no? Es el dicho, o panza llena. Sí, bueno, pedazo de carne, viste, en el cuerpo, lo tiene 5 horas en el cuerpo, ¿no? O sea, como que hay una sensación de llenura en el cuerpo. Otras comidas son 3 horas nomás. Claro, se digieren rápido. Rápido, o sea, papa, verduras, todo eso, cada 3 horas quieres comer. Entonces, a veces comer mucho también como que te engorda, y comer un pedazo de carne como que te mantiene 5 horas, ¿no? O más, y como que regulas, ¿no? Regulas el alimento. Se sabe que países del norte, Perú, México, toman desayuno temprano, después a media mañana otro desayuno, al mediodía un desayuno, a media tarde otra comida, a las 6 otra comida, a las 8 otra comida, y a las 10 o 12 otra comida. O sea que están comiendo porque no comen mucha carne. No comen mucha carne, y siempre dan hambre, y hay frituras, y hay masitas, hay harinas, entonces como que te engorda, ¿no? Bueno, seguimos entonces con esto. Las ofrendas de paz siempre fue carne. Le vamos a pedir a Néstor, por favor, una canción, y después de la canción seguimos con este tema que está llegando. Bueno, amigos, empezamos la segunda hora de Así habló Jehová, con el tema el engaño de David al Saba. Trata el enemigo de engañar. Tiene engañado a todo el mundo, inclusive a los cristianos. Así que ya hemos visto en temas anteriores, en estudios anteriores, varias cosas de esto. Así que le voy a pedir a mi esposa que dé los medios de comunicación y empezamos con el tema. ¿Cómo no? Entonces estamos así habló Jehová @libe.com para el correo electrónico, así habló Jehová @libe.com. Estamos en Facebook, la página es Así habló Jehová. Para comunicarte con nosotros, el teléfono de la radio es 4232-9190, 4232-9190, y salimos por internet en www.fm-delmediosocial.es.tl. Bueno, empezamos entonces este estudio con antecedentes en la Biblia, y muchos pensarán de que lanzar es un mandato del Señor. Sí, porque varios versículos de la Biblia lo dice. Empecemos con Salmo 149, versículo 3. Como no, estamos entonces en Salmo 149, versículo 3, que dice: alaben su nombre con danza, con pandero y arpa a él cante. Bueno, es un mandato del Señor, alabarlo a él con danza. Estamos haciendo un antecedente de que danzar es bíblico, ¿no? No estoy diciendo de que no se puede danzar, sí, hay que danzar, ¿no? Pero ¿cuál es el momento? Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? El Señor quiere que lo alaben a él con danza. El versículo 6 de 149 de Salmos: exalten a Dios con sus gargantas y espada de 2 filos en sus manos. Bueno, hay que exaltar, no hay que sea una espada material, ¿no? Una espada, ¿no? Con un cuchillo o algo así, no. Acá dice: exalten a Dios con sus gargantas
y espadas de 2 filos en su mano. ¿Qué es la espada de 2 filos? Es la palabra de Dios. O sea, hay que exaltarlo, alabarlo a Él con la palabra de Dios, con su palabra, ¿no? Muchos lo exaltan y gritan cualquier cosa y bueno, puede ser válido o no, pero lo verdadero es con la palabra de Dios, exaltarlo. Vamos a ir a Éxodo 32. Éxodo 32. Estamos viendo los antecedentes de las danzas. Éxodo 32. Y nos va a decir muchas cosas. La Biblia nos dice muchas cosas, hay para todos los temas. Éxodo 32, 19. Éxodo 32, 19. versículo 19 dice: Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte. Bueno, así como hay que danzar, van a entender, y mucha gente no viaja, mucha gente se queda con lo que se dice y no verifica esto. Pero hay gente que ha viajado a otros países de diferente idioma y ha verificado de que es la misma palabra y es lo mismo, ¿no? Tratamos nosotros como españoles, ¿no?, de habla española, castellano castizo, darle una diferencia, danzar con bailar, pero no es tanto así. Los que tienen, por decir, mundo, entre comillas, no es que sea mi caso tampoco, ¿no? En mi caso que yo tenga mundo, he viajado, no, pero se ha verificado de que por internet mismo lo pueden verificar de que es diferente el idioma con el de nosotros, o el castellano, y que esta palabra es lo mismo. Es lo mismo. Exacto, sí, es como bien dijimos hace un rato, es la riqueza del idioma castellano que nos da muchos sinónimos para un mismo significado, ¿no? Y bueno, para comprender también más los escritos que están en la Biblia, ¿no? Está bueno consultar concordancias, ¿no? Diccionarios bíblicos, interlineales, como bien dice vos, para ir comparando. También eso es un trabajo de hormiga, ¿no? Pero cuando uno tiene interés realmente en conocer los propósitos de Dios, no hay trabajo grande o pequeño que no se haga, y se puede consultar sobre el significado de la palabra, que es una sola, ¿cierto? Claro. Pero bueno, uno le puede dar el énfasis que quiera, ¿cierto? Bailar en inglés, dancing. Danzar en inglés, dancing. Lo mismo. Bueno, solamente en el castellano pasa eso, ¿no? Exacto. Ahí le quiero mandar un mensaje, un saludito ahí a Betty, que está en línea. Ojalá que estés ahí con tus hermanas que se están ahí reuniendo en Lima para acompañar a tu mami. Así que bueno, una oración por Aida Salaverry Delgado, para que Dios obre en su vida y sea la voluntad del Señor la que prevalezca. Un beso para todos ustedes, a los hermanos Gómez Salaverry. Bueno, hemos visto de que David hizo holocaustos, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Vamos a leer el versículo 18 y 19. Seguimos en 2 Samuel 6, ¿verdad? Como no, entonces en el 18 dice: Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo
nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Bueno, acá vimos de que David hizo holocausto, ¿no? Y cuando David había acabado de ofrecer estos holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y no lo bendijo diciendo, te bendigo, que Dios te bendiga. No, él que hizo, repartió a todo el pueblo. Repartió, esa es la bendición, repartir. Pero ¿qué repartir? ¿Qué repartió? No hizo diferencia entre hombre y mujer, ¿no? Y le dio a cada uno un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Les dio alimento. Les dio alimento. ¿Qué es la bendición? El alimento. Esto lo vamos a ver en estudios posteriores, o el que viene, ¿no? El que viene es el engaño del salario del cristiano. Vamos a ver eso. Y vamos a empezar con este tema, que la bendición es alimento. Entonces, él bendijo al pueblo con comida. Le dio un pan, un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. ¿Qué hizo? Acá hay algo importante. A su casa. Ya lo dijimos en la primera hora, que el Señor te quiere en tu casa. A veces hay problemas con la pareja, con los hijos, con los vecinos, ¿no? Y eso nos hace salir de la casa. Pero el Señor te quiere en tu casa, quiere que arregles todos esos problemas, porque siempre va a haber esos problemas. Con los familiares, con X personas, le debes a alguien, ¿no? A veces porque no quiere que vaya el que nos prestó, no estamos ahí, ¿no? Siendo muy estrictos, pero el Señor te quiere en tu casa. Entonces, los bendijo David con estas cosas, pan, carne y una torta de pasas, y se fue cada uno a su casa. Seguimos entonces con el versículo 20. Como no, entonces el versículo 20 dice: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David dijo: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Este es el versículo clave, el versículo de todo, ¿no? Acá está el motivo por qué Mical lo menospreció en su corazón. Este es el versículo clave. Vamos a volver a leerlo. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical, su esposa, la hija de Saúl, a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. La palabra descubriéndose significa desnudar, desnudándose. Entonces, para hacerlo más suave la palabra pusieron descubriéndose, pero es desnudándose. Entonces quedaría así lo que le dijo Mical a David: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, desnudándose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se desnuda sin decoro un cualquiera. Ese fue el motivo que menospreció Mical a David, porque él se levantó la falda, o la túnica sería, ¿no? La túnica, o el efod. El vestido del efod de lino, se levantó para danzar.
Entonces, vieron sus partes seguramente, ¿viste? Pero bueno, en esa época no se usaba ropa interior, creo, ¿no? ¿Cómo era? Sí, no, bueno, te ponías algo, pero no, él no tenía, él tenía solamente... O se le habría caído tal vez en todo el salto y todo el movimiento, vaya a saber. Bueno, él se levantó y vieron todos, o sea, las siervas, o sea, las criadas de sus siervos, vieron todo eso, ¿no? Porque la gente cuando iba con sus criadas, iba con todos, y eso vieron, y eso es lo que le molestó a Mica. Seguro le festejaban porque se le veían todas las partes a David, ¿no? Cómo se desnuda sin decoro un cualquiera. Entonces, cuando se dice yo danzo como David, no creo que sea así, no creo que se tenga que ser así. Si yo danzaría como David, me tengo que desnudar. La Biblia me está diciendo esto. Yo danzo como David, no quiero danzar como David, no quiero. ¿Por qué? Tendría que levantarme, si tuviera falda, que me vean todos. Claro, en el furor, digamos, los defensores de David dirían, ¿no? Lo que pasa es que estaba tan enceguecido con el fervor de adorar a Dios que no se fijó que estaba mostrándose, tal vez, ¿no? Y vemos también que David danzaba, pero en la calle, no en el templo, porque no existía. No existía en la iglesia. Ahora muchos pensarán de que, bueno, yo quiero hacerlo allá porque estoy alegría y es un mandato del Señor, danzar y saltar, gritar. Bueno, no hay nada específico, pero por lo que se puede ver ahora, se llega al caos, se llega al desorden, ¿no? No hay algo donde se puede decir ahí está Dios, ¿no? Dios no está en el desorden ni el caos, Dios está en el orden. Entonces cuando se danza de esa manera en las iglesias, como que uno se choca, otro se tira el pelo, va de un lugar para otro, o sea que hay un desorden, ¿no? Y yo te digo mi experiencia personal, sí. A mí me ha dado miedo. Yo me he sentido atemorizada cuando he visto algunas, no sé, llamar las danzas o no sé qué era lo que tenían. Parecía que, me van a disculpar, es mi impresión personal. Si ofendo a alguien les pido disculpas de antemano. Pero parecía como que lo que vi yo, era como que parecía que le habían dado como un ataque de epilepsia a esta persona. Y yo pensé que se estaba descomponiendo realmente. Y no, era la manera como danzaba esta persona. Y me dio miedo. No me causó emoción, no me llevó a danzar a mí, sino me dio miedo. Y no creo que sea el propósito de alabar a Dios causar miedo a la gente. Es mi impresión personal, ¿no? Ojo, tal vez yo haya visto algo así, y tal vez no sea el caso de otras personas que danzan para Dios. Pero hay que tener mucho cuidado con la impresión que causamos en las personas, y más aún a gente que viene por primera vez a las iglesias. Estuve con una persona que era la primera vez y me decía, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué está haciendo eso? ¿Qué le pasa a esa señora? Y yo me quedé muda porque no sabía ni siquiera explicármelo a mí misma. Pero bueno, hay que tener mucho cuidado, porque como se dice también con la predicación de los gritos, causa a veces estas actitudes en las iglesias, causan rechazo, causas el efecto contrario del que se quiere en el primer momento, ¿no? Que es atraer a la gente a Dios, motivarlos a que alaben más a Dios, pero en muchas personas causa el efecto contrario. Exactamente, ¿no? En 1 Corintios 14:40 dice Pablo, por inspiración de Dios, o sea, lo dice Dios,
todo hágase todo decentemente y como